Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya el expositor se está conectando con nosotros. De momento les voy a dar una breve reseña de la persona que va a estar platicando sobre el tema de exportación, alimentos y bebidas al Medio Oriente. Su nombre es Jorge Calles Estrada. Tiene una maestría en finanzas y es fundador de Preachers Business Builder, la empresa de aterrizaje suave centrada en llevar negocios, especialmente a Frontier Markets. Tiene más de 10 años de experiencia en inversión de alto riesgo y ha gestionado un fondo de capital de riesgo. Ha también estructurado diversas inversiones alternativas y ha recaudado más de 54 millones de dólares. Durante su vida profesional ha ejecutado proyectos para la compañía petrolera Patrimonial, proyectos de energía verde, proyectos de minería, soluciones de salud e inteligencia artificial. También ha trabajado y es miembro orgulloso de Project Management Institute y Connect Américas del Banco Interamericano de Desarrollo. Y maneja muy bien lo que es el árabe, inglés, francés, español y japonés. Aquí está Jorge. Le vamos a dar la palabra para que nos platique un poco más sobre cómo exportar esos alimentos. Es una persona que ya tiene experiencia en esta área y ha dado otras pláticas con nosotros también. Fue el año pasado sobre cómo exportar. Vamos a dejar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí Caray, estuve no, platicando un poco sobre tu currículum, sí, presentándote. muchas gracias, sí. No, pues, gracias claramente el espacio. Como bien decía, sí, habíamos estado dando algunas pláticas el año pasado. Y la verdad eh, que nosotros somos de aquí, de Ciudad de México, nos sentimos sinaloenses de corazón, traemos bastante eh, línea de apoyo a Sinaloa desde hace 2 años. Estamos trabajando en la parte agrícola, ganadera, por ahí también desarrollando gas, infraestructura en el estado. Entonces, pues, realmente quedó mucho al estado, ¿no? Y bueno, Dios, muy contentos de volver a platicar con ustedes y aprovechar esta oportunidad porque creo que el estado de Sinaloa tiene bastantes oportunidades para poder comerciar con otras regiones y a veces, digamos, esto es en la experiencia de cómo he platicado con algunos empresarios pequeños, medianos y los grandes empresarios, pues están viendo quizá nada más algunas regiones como Estados Unidos muy fuerte, Canadá, pero por ejemplo está Europa, pues un muy buen mercado que siento que estamos aprovechando como país en general. Está el mercado asiático, que ahorita vamos a tocar este tema, ¿no? No nada más Medio Oriente, que en su mayoría es Asia, pero por ejemplo, el sudeste asiático es una región muy poderosa, Europa, como les decía, es una región poderosa, Australia, que tendremos mucho por qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos si quieren esta conversación. Y si me lo permiten, puedo compartir la pantalla para empezarles a mostrar un poquito de las oportunidades para comerciar con Medio Oriente. Claro que sí, Jorge, ya tienes acceso y te dejamos libre. De igual manera, les recordamos que preguntas, dudas pueden hacerlas Ya. en el chat y al final las daremos respuesta. Exacto. Al final le damos respuesta. Sí, miren, un poquito volviendo a lo que hacemos nosotros, muy fácil. Nosotros como organización facilitamos que empresas mexicanas hagan negocios con otras regiones, ¿no? Y como les decía, estamos muy enfocados en mercados que a lo mejor no están siendo explorados o explotados en su totalidad, y entonces nos dedicamos a facilitar que el empresario mexicano llegue a cumplir con la regulación, se contacte con los compradores, entienda los canales de distribución, entienda la manera de hacer negocios, entienda las oportunidades, o sea, que sí vender, que no tiene tanta oportunidad ahí, pero que puede ser colocable en otra región. Entonces, digamos, en ese sentido, hemos estado explorando negocios de hace unos 5 años,
con Medio Oriente. Sobre todo, hemos estado explorando negocios de allá para acá, mucho de inversión, ¿no? Mucha inversión del mercado de Medio Oriente, sobre todo capital árabe hacia México. En algún momento quisimos traer empresarios para invertir en la región de que es Culiacán, Nabolato, desarrollar acuicultura, desarrollar toda la plantación de tomate, pero ahora queremos hacerlo de vuelta, o sea, de hacerlo de aquí para allá y llevar empresas, apoyar a empresarios para que conozcan el mercado de Medio Oriente y se atrevan a exportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, platicaros un poquito y entender, o sea, qué es el Medio Oriente. Como les decía, quizá para entrar en contexto, no necesariamente Medio Oriente, pensémoslo como una región asiática, porque también toca Egipto, que es parte de África, pero tampoco pensemos que es Medio Oriente nada más como árabes o como personas que profesan el Islam. En Medio Oriente tenemos, convergen prácticamente las tres religiones más poderosas o con más creyentes en el mundo: catolicismo, el Islam, judaísmo. Entonces, esto le da a la región mucha riqueza cultural, de pensamiento, de la manera de hacer negocios, gastronómica, de consumo, ¿no? Y bueno, un poquito para entender esto, Medio Oriente va desde lo que es Egipto, Arabia Saudita, Oman, Qatar, Kuwait, Irán, Irak, Turquía, los Emiratos Árabes, Afganistán, el Estado de Israel, Palestina, el Líbano. Entonces, este cúmulo de naciones dan pie a Medio Oriente, y que desde siempre ha sido una región por la que cruza gran parte del comercio a nivel mundial. Desde siempre la cultura y los árabes, por ejemplo, fueron unos comerciantes natos, igual que los chinos, por ejemplo. Entonces, es una región muy poderosa, muy rica, con mucha tradición histórica, cultural. Y entonces esto lo pongo en contexto para entender el tipo de oportunidades y, digamos, la dinámica de negocios, ¿no? Entonces, posteriormente, pasar a que, entendiendo que es una región donde convergen esas tres culturas, pues es una región que tiene muy poco, que ha venido creciendo. Les puedo decir que quizás de los 50, 60 es donde empezó ese repunte económico, quizá muy fuerte en los 80s. Siempre se vieron envueltos por la geografía, porque es un punto estratégico para el comercio de mercancías, porque une Europa digamos, con el lejano oriente, que lo podemos denominar China, India, ¿no? Japón. Entonces, siempre fue un punto estratégico para la ruta de intercambio de mercancías, tanto por mar como por tierra. Entonces, esto derivó en que hubiera bastantes guerras, en que hubiera conflictos por tierra, por geografía, por yacimientos de petróleo, por recursos naturales. Y en este contexto, el petróleo pues, dio oportunidad a que muchos de los países árabes pues, tuvieran este repunte económico, y entonces, a partir de la economía del petróleo, o una economía petrolizada, pues pudieran hacer inversión en infraestructura, en bienes raíces, en agricultura, ¿no? Han estado invirtiendo mucho, por ejemplo, en la agricultura, y es por eso que les decía que había unos empresarios árabes que querían invertir en México, porque aquí estamos en el paraíso para poder sembrar, a comparación con lo que ellos tienen, ¿no? Que es dominado por un clima árido, ¿no?
clima seco. Y entonces ellos sí tienen que implementar otro tipo de prácticas de agricultura para poder pues, ofertar productos básicos de alimentos a su creciente población, ¿no? Entonces, tenemos un clima árido, tenemos riqueza por parte de petróleo, tenemos inversión en agricultura, que es muy fuerte, en energías, que también es muy fuerte, y tenemos la creación de tecnología. Hablan específicamente, por ejemplo, de Israel, pues son una potencia tecnológica, no nada más en lo bélico, pero también en el manejo de aguas, en agricultura, en sistemas, o sea, en software. Entonces tenemos, digamos, una región que pese a las dificultades geográficas de clima, o sea, pese a los conflictos bélicos, pues han podido aprovechar pues esos inconvenientes para hacer, a partir de ello, pues, poder enfocarse en crear y hacerse fuerza en otras áreas donde sí le han sabido sacar provecho y a partir de lo cual pues son una región muy interesante de explorar, pero por ejemplo aquí en México, por lo que hemos visto, no está siendo tan explorada y tan explotada, ¿no? Entonces, a partir de esto, tener en cuenta que alimentos juega un papel fundamental para la región, porque es un clima árido donde es difícil y costoso producir, y entonces regiones como lo que es América Latina, tenemos una ventaja competitiva para poder empezar a surtir estos productos, ¿no? Estos frescos, estas carnes, estas bebidas al mercado árabe. Pero en esta dinámica de negocios, ¿no? Hay que entender bien que cuando queremos explorar una cadena de suministro en el mercado Medio Oriente, ya sea aquellos países que domina, ¿no? en el que domina el Islam o esta región, en el Estado de Israel, ¿no? Donde domina el judaísmo, pues hay que entender que tanto los países que profesan el Islam como el Estado de Israel pues están dominados por su dinámica de negocios, por la religión, por la influencia de la doctrina religiosa que se traslada al derecho en todas sus ramas. Entonces, a partir de esa doctrina en el derecho, pues podemos entender el porqué de la dinámica con los diferentes países, ¿no? Entonces, a partir de aquí, tener en cuenta que, por ejemplo, al hacer negocios, pues muchos de los preceptos para hacer negocios vienen alimentados quizá de lo que dice de los preceptos en el Corán, que después se traslada a la Sharia, que es la ley, por ejemplo, máxima, y la fuente principal de derecho islámico, por ejemplo. O si vamos del lado del judaísmo, igual. Está el Talmud, está la Biblia, la Torá, que dan pie al kashrut, y el kashrut, digamos, son los preceptos que dan inicio a lo que es posible hacer o lo que es posible no hacer. En el caso de alimentos, con lo que sí es apto para consumo humano, pero para personas que profesan el judaísmo y lo que no pueden comer, ¿no? Porque se denomina que es un alimento impuro o que está contaminado. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que el sector alimenticio, pues como les decía, es un sector que podemos estar explotando mucho más, porque 40% de la importación de frescos, si bien es regional, es decir, dentro del mismo intercambio entre naciones de Medio Oriente, un gran socio comercial es Estados Unidos, China y la Unión Europea. América Latina, ahí es donde podría tener esa ventaja. ¿Por qué? Fíjense, tenemos
mejores climas que todas esas naciones. Tenemos riqueza de relieves, ¿no? En geografía, ¿no? Orografía, ¿no? Tenemos acceso a muchos recursos naturales que nos permiten producir gran cantidad de alimentos, frutas, verduras, hasta semillas. O sea, tenemos mucho por poder aportar. Justamente lo que a ellos les falta, esa diversidad de climas. Entonces, entendemos que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, por ejemplo, son dos naciones, además de muy fuertes en riqueza por el petróleo, y que son gran polo de atracción de celebridades y de reflectores, pues también entendemos que eso es una región donde está creciendo la población, independientemente de lo que está invirtiendo en agricultura, en ganadería, en tecnología, pues no están produciendo el ritmo tan rápido como se debiese producir para que pudieran producir y ser autosustentables en sus alimentos. Entonces son grandes importadores de alimentos. Solamente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos representan el 2% de las importaciones a nivel mundial de productos frescos. Entonces, imagínense qué cantidad de productos son los que importan, ¿no? Por ejemplo, 80% de todo el requerimiento de comida de Arabia Saudita lo tienen que importar porque es una región desértica y en el desierto pues, es muy difícil producir. Tienen que invertir mucho para poder producir. Es muy costoso el poder producir, ¿no? Y así, esa misma dinámica se repite en Qatar, en Kuwait, en Oman, Yemen, en Irán, que pese a la riqueza, les es costoso poder producir alimentos. Y entonces, brincando ahora sí a lo que es el cómo entrar al mercado de Medio Oriente, como les decía, vamos a enfocarnos en personas o en el mercado judío o en el mercado que profesa el judaísmo y el otro mercado interesante, que mucho más grande por el número de personas, el mercado que profesa el Islam. Entonces, dentro del kashrut, o sea, dentro de lo que son lo que sí se puede, lo que no se puede producir, lo que sí se puede, lo que no se puede consumir dentro de los preceptos del judaísmo, ¿no? Está el que de a pie, ¿no? A que estos preceptos dan origen a la certificación kosher. Entonces, la certificación kosher, ¿no? Que es sí o sí se tiene que cumplir para poder ser susceptible a que un mercado judío lo consuma. Si bien no es materia de esta plática enfocarnos en la certificación kosher, pero sí dar algunas, digamos, de manera global de qué trata o cuál es la generalidad de la certificación kosher, pues les puedo compartir que, por ejemplo, una certificación kosher, el precepto básico es, o sea, no se mezclan por ejemplo, las carnes, no hay una mezcla de los derivados de alimentos de origen animal con la carne, ¿no? No se consumen, por ejemplo, los aves de rapiña, no se consumen mariscos, ¿no? Que, por ejemplo, Sinaloa es un fuerte productor de mariscos, pero, por ejemplo, ahí no tendría lugar pues, la exportación de este tipo de productos. Si bien todos los así se puede consumir o si puede entrar dentro de una certificación kosher, pues el pescado, ¿no? O sea, todo aquel producto de mar que tenga escamas, aves aves que no consuman
animales muertos, ¿no? Aves de rapiña no. Por ejemplo, el cerdo no, pero por ejemplo los ovinos, los bovinos sí, pero bueno, independientemente de esto, ten en cuenta que una certificación kosher no nada más va enfocado en un producto, ¿no? Y no nada más es certificar el producto, sino certificar la línea de producción, por ejemplo, la granja, la cámara de congelación, las herramientas que se utilizan, por ejemplo, para el sacrificio o para el empaque, para el embalaje. Se certifica en realidad toda la cadena de producción, ¿no? Desde la siembra o desde la engorda hasta la congelación, ¿no? O el almacenaje de los productos. Porque toda la cadena tiene que cumplir con una con una sanidad, ¿no? En el proceso, con un tipo de calidad. Y entonces la certificación kosher es una de las principales certificaciones de calidad a nivel mundial, porque justamente no nada más implica que le puedas vender al Estado de Israel, sino hay 12 millones de oportunidades en todo el mundo para poder vender productos kosher. Es de las certificaciones más pedidas, independiente por personas que a pesar de no profesar el judaísmo, sí reconocen la certificación kosher como una certificación con altos estándares de calidad. Incluso aquellas personas veganas, pluriveganas, vegetarianas, también lo ven como una certificación que deben contener o que preferiblemente tienen que contener sus productos, porque implica que, por ejemplo, la certificación kosher Parev, que es una certificación que te dice que ese producto no tiene leche, no tiene huevo, no tiene gluten, no tiene nada de origen animal, ni tiene carnes. Entonces, por ejemplo, para los veganos les es factible buscar certificación de sus productos para ver que no tengan nada de productos de origen animal, y entonces sí es apto para ellos el consumo. Y del otro lado, tienes la certificación halal, que esta sí o sí va a ser requerida por la comunidad que profesa el Islam. Y la certificación halal, como les había comentado, también parte de la ley máxima, que es la Sharia, que la Sharia se alimenta del Corán y de los otros libros que reconocemos los musulmanes como textos sagrados, como la Biblia, como la Torá. Entonces, a partir de estos textos religiosos, sagrados, viene la Sharia, y después la Sharia alimenta a las demás, a la regulación, a la legislación en Medio Oriente. Y entonces, a partir de la Sharia se crea la certificación halal, donde, igual que la certificación kosher, implica que hay una sanidad, una calidad, una homogeneidad en todo el proceso, tanto de la producción hasta la distribución y la venta. Entonces, toda la cadena es halal. Incluso se extiende no nada más a los alimentos y bebidas, no nada más a la carne, no nada más a los frescos, pero por ejemplo también es certificación halal de instituciones financieras, ¿no? Entonces, para que vean que la certificación halal también es una certificación amplia, si bien no es tan buscada, no tan demandada por otras personas que no profesan el Islam, como el kosher, que independientemente, les decía, si profesan el judaísmo o no, es muy buscada por aquellas personas que son veganas, ¿no? O pluriveganas o vegetarianas. La certificación halal es más bien demandada por aquellos personas que profesamos el Islam. Y entonces, en este entendido, son dos certificaciones que hay que cumplir con las dos, o una u otra, para poder atacar con una u otra línea de negocio, con uno u otro producto, el mercado de Medio Oriente. Más o menos, digamos, la certificación halal, para que vayamos entendiendo, tarda unas 8 a 12 semanas en poderse lograr.
¿no? En México tenemos el Instituto Halal o Halal México, que son dos organizaciones que certifican como halal el producto, a la línea de producción. Incluso algunos países están pidiendo que además de que certifique la producción, la línea de producción, la línea de corte, el manejo, también se certifique cada lote que se envía. Entonces, digamos que eso obviamente encarece el producto, pero también te da acceso a un mercado muy interesante, donde igual que los judíos, muchas personas en el sudeste asiático también profesan el Islam. Muchas personas en los Estados Unidos profesan el Islam, en Canadá, en Europa. Entonces te da oportunidad de no nada más vender a Medio Oriente, sino después poderte enfocar en el mercado europeo y también hacerte de consumidores que son musulmanes, o en el mercado Estados Unidos, vender y tener tu FDA y tener toda tu certificación fitosanitaria o zoosanitaria y poder vender a Estados Unidos. Y si tienes halal, bueno, también los consumidores que profesan el Islam y que viven dentro de Estados Unidos, pues pueden consumirte. Entonces, veámosla como dos certificaciones que son susceptibles a que, en el caso de ir por ellas, ¿no? En el caso de certificarse, no nada más vamos a vender en Medio Oriente, sino se nos abren otras puertas en otros mercados que diferentes a Medio Oriente, ¿no? Hablando bien específicamente sobre los productos que sí tienen, o sea, donde sí podemos ser competitivos con Medio Oriente, ¿no? Es, por ejemplo, manzanas, peras, duraznos, en realidad los cítricos, berries, cebollas, ajos, papa, trigo, ¿no? Jugos, néctares, superfoods. Aquí me detengo para comentar, por ejemplo, al igual que en México, al igual que en Europa, en Estados Unidos, que está creciendo mucho pues este ímpetu por quererse cuidar, por querer ser una persona mucho más sana, ejercitarse, ¿no? Digamos, tomar responsabilidad sobre nuestra salud. También pasa en Medio Oriente, o sea, no se escapa esas prácticas en Medio Oriente, y también muchas personas están buscando hacerse con superfoods por dos cosas. Una, por la cantidad de nutrientes minerales y ácidos esenciales que pudieran consumirse a partir de un concentrado de comida, o de una comida, o de un producto. Y por otro lado, pues la dinámica de los negocios, de la vida, ¿no? Que como en México, pues, vivimos muy acelerados. También las grandes urbes en Medio Oriente pues, viven muy acelerados, y tienes pocos minutos para poder comer, y entonces comes y andas muy acelerado en el día, y entonces este tipo de superfoods te pueden ayudar como a mantener pues, equilibrado tu requerimiento de nutrientes, ¿no? Entonces aquí juega un papel fundamental las superfoods. Creo que en Sinaloa pudiéramos estar explotando las superfoods, porque conozco un par de empresas en Sinaloa que pudieran estarse apegando a esas oportunidades, sobre todo en los Emiratos, sobre todo en Cuba, en Kuwait, sobre todo en Arabia Saudita, ¿no? Que son tres fuertes mercados para los superfoods. Y por último, bueno, creo que las pastas de tomate, Sinaloa, uno de los productos insignia, el tomate, y poderlo convertir en salsas o en purés y poderlo exportar a Arabia Saudita, que es un fuerte consumidor, o el mismo Irán, es una gran oportunidad, ¿no? Para poder entrar a un mercado muy interesante, ¿no? Tener en cuenta que, como algunos otros mercados asiáticos, pues es un mercado, o son culturas donde el uno a uno, la negociación uno a uno y el conocimiento uno a uno va a jugar un papel fundamental para establecer relaciones de negocio, ¿no? Y donde se enfocan mucho en la persona, mucho en crear afinidad, y ya entrando, o sea, ya teniendo esa confianza, pues entonces
poder establecer una relación de negocio, pero todo parte de un conocimiento personal, de una confianza primero entre las personas y después eso da pie a que pues, hay una relación de negocios interesante, ¿no? Entonces, no descartar esta observación y tener muy en cuenta que cítricos, berries, por ejemplo, los berries estuvieron creciendo en 2 años a un ritmo constante de 8% anual. Creo que es algo muy interesante por poder ver. Los cítricos estuvieron creciendo en un 35% anual durante 2 años. Entonces, también es un mercado muy interesante. Tomate, ¿no? Estuvo creciendo su demanda de tomate en un 13.75%, ¿no? Anual durante los últimos 5 años. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para poder explorar Medio Oriente y a sabiendas que tenemos que sí o sí certificarnos como halal o como kosher y que eso nos va a llevar 12 semanas en promedio. Y creo que ya entramos en materia de documentos de la exportación, que digamos no son muy diferentes a lo que encontraremos en otro mercado, como orden de compra, las facturas, el conocimiento de embarque. Por ejemplo, si te piden la copia de licencia de comprador, de vendedor, de distribuidor, ¿no? Sí, es un requerimiento. Algunas otras naciones no te piden la copia de original de licencia, nada más te piden, por ejemplo, el número de comercializador, pero en este caso te piden la copia, los certificados sanitarios o fitosanitarios, ¿no? La certificación halal es fundamental para poder entrar al mercado, o la kosher para poder entrar al mercado de Medio Oriente, ¿no? Si tuviera que elegir cualquiera de las dos para entrar al mercado de Medio Oriente, pues quizá elegiría halal por la cantidad de musulmanes que hay en la región y después me certificaría como kosher, por ejemplo, ¿no? Pero si no me interesa nada más entrar a Medio Oriente, me certificaría como kosher y entonces puedo venderle puedo tener mucha más variedad de países a los cuales enviarle, ¿no? Y muchos micromercados, ¿no? Con los cuales hacerme atractivo. Y ya por último, como les decía, el Medio Oriente comparte mucho de esta cultura asiática del conocerse entre personas, del contacto uno a uno, de que la recomendación de negocio, pues sí o sí va a intervenir digamos, los preceptos religiosos, donde pues, el cerdo está prohibido para su consumo, donde lamentablemente la mujer no juega un papel principal en la manera de hacer negocios, aunque ya se ha estado cambiando mucho esa dinámica, todavía falta mucho por trabajar. Tampoco podemos decir que México somos ejemplo de oportunidades para las mujeres, pero sí, tener en cuenta que ahí todavía hay muchas más oportunidades para las mujeres y creo que es un sector interesante para poder explorar esas oportunidades para las mujeres, negocios dirigidos por mujeres, ¿no? Oportunidades de negocio en las que las mujeres están involucradas, porque es uno de los retos más importantes a afrontar en Medio Oriente, ¿no? Pero también uno de las iniciativas que más van a detonar en los próximos 5 años, ¿no? Porque está cambiando mucho la dinámica de la mujer en materia de negocios, ¿no? Entonces es un mercado donde, por ejemplo, sí es necesario tener representantes nacionales, donde sí es bueno tener un socio comercial en el país. Tal vez en algunas otras regiones, por ejemplo, Estados Unidos, pues podemos hacer los negocios desde aquí, desde México, y no necesariamente tener a alguien en Estados Unidos como nuestro representante. Pero, por ejemplo, en Arabia Saudita es necesario tener un representante en Arabia Saudita para hacer negocios, o en los Emiratos, para hacer inversión. Muchos de estos países sí piden que N porcentaje del capital de la empresa pues tenga
tenga tenencia, bueno, represente la tenencia un nacional. Tiene que haber, bueno, hay por ahí un manejo del uso de las manos, por ejemplo, la mano derecha pues, es una mano pura, la mano izquierda, digamos que es la que, por ejemplo, todos los musulmanes la dedicamos para fines de aseo, y entonces, digamos que se cuida mucho también el contacto físico, ¿no? Si bien ahorita estamos en una problemática sanitaria, de pandemia, pero independientemente de pues, el contacto físico, sí toma relevancia ahí, sí necesita, es mucho de esta cultura de querer ser, por ejemplo, la árabe, mucho de tocar, mucho de abrazar, mucho de besar, ¿no? Pero en espacios privados, ¿no? Públicos, sí entra mucho el factor humano para establecer confianza y a partir de ahí detonar los negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya acabar agradeciéndole al Estado, al gobierno del Estado de Sinaloa por la invitación, a ustedes por el tiempo que nos prestan para tener este tipo de conversaciones y al invitarlos, ¿no? a que exploremos oportunidades en Medio Oriente, a que nos acerquemos a las entidades certificadoras, a que tengamos esta iniciativa de querer buscar otros mercados, y si bien parecen lejanos geográficamente, porque lo son, pero en materia de negocio, pues creo que puede haber un acercamiento mayor, ¿no? Pues invitarles a que estén presentes y pendientes en octubre. Por ejemplo, el gobierno de los Emiratos Árabes tiene una oficina que va explorando oportunidades de comercio, de negocios en países en vía de desarrollo, ¿no? o países subdesarrollados. Y bueno, en octubre, ¿no? Toca una semana donde vamos a estar platicando sobre oportunidades de negocio en México, donde va a haber los focos, o sea, bueno, los ojos de Medio Oriente van a estar enfocados en México, los ojos de los Emiratos Árabes Unidos van a estar enfocados en México, porque va a haber una serie de charlas, de talleres, de conferencias, de intercambio de negocio, muy interesante. Entonces, que estén pendientes de ese tipo de pláticas, de este tipo de iniciativas, que se acerquen a las embajadas, a las oficinas de inversión, ¿no? Que tengan pues esa cosquita por querer ir y explorar mercados que parecieran difíciles de alcanzar, pero que no están tan lejanos como pudiéramos pensarlo. Pues eso es. Bueno, pues muchas gracias por esta conversación, Jorge. Tenemos algunas preguntas que estuvieron haciendo a lo largo de la presentación. Si quieres, doy inicio con la primera. La hizo Iris Carrasco. Cuando mencionabas lo de los porcentajes, ella comenta, de ese 40% de importación, ¿cuál es el porcentaje que se refiere a hortalizas? 34%. Del 40%, tomándolo como un 100%, eso, 34%. Okay. Hortalizas. En hortalizas, sí. También tenemos la siguiente pregunta, es de Roberto López Trinidad. El kosher para hortalizas, granos y frutales. Me imagino que pregunta si se tiene que hacer kosher para ese tipo de... Sí, todo producto que deba consumir alguien que profesa el judaísmo necesita ser kosher, no consumir otra cosa que no sea certificado kosher. Los granos se pueden certificar, ¿no? Como les decía, lo único que no se puede certificar son los mariscos, los aves de rapiña, pues, del cerdo, bueno, independientemente de eso, el producto tiene que ser kosher. Por ejemplo, en este caso,
el lugar donde se siembra, el lugar donde se almacena, o donde se limpia el grano, donde se almacena el grano, ¿no? Tiene que ser kosher. O sea, tiene que haber una certificación kosher de toda la cadena. Ok. Nos pregunta Solange. Bueno, realizó varias preguntas. Hola, para tortilla de maíz con nopal adicionada con chía y moringa. Creo que pregunta si necesita kosher para la tortilla de maíz, pero lo acabas de responder que sí, que necesitas el Sí, certificación en claro. todo el proceso. Sí, Me el nopal, comenta, fíjense que el nopal está teniendo mucho agrado, sobre todo el proceso, un nopal procesado, o sea, como en tortilla, como en polvo, como en harinas, tiene, o sea, el nopal se considera como superfood por todos los nutrientes que tiene. Entonces, creo que es interesante explorar, o sea, no nada más venderlo así como tal, con espinas, sino el proceso, ¿no? Deshidratado, por ejemplo, proceso básico. sí, nos comentaba Solange que las tortillas que manejan están empacadas al vacío y que le interesa certificar su producto, que si cómo empezaba, cuál era el siguiente paso. Sí, pues, o sea, que nos puede escribir y lo podemos derivar por ejemplo, al Instituto Halal o a Halal México, por ejemplo, para que se certifiquen como Halal o a alguna entidad certificadora de kosher, ¿no? Que diga, ustedes, hay bastantes en el Sí, país. ok. Pregunta Oscar Martínez. Jorge, ¿la fruta deshidratada también tiene posibilidades? Sí, como le acabo de referir, por ejemplo, deshidratados, que es un punto fundamental. Decía por la dinámica también que se vive en la ciudad. O sea, y también, por ejemplo, o sea, esto es opinión ya desde el punto de vista de alguien que profesa el Islam. Por ejemplo, para nosotros es mucho mejor hacer las colaciones, ¿no? O, por ejemplo, en esta época de Ramadán, romperlo con frutos deshidratados digamos, es mucho mejor, o sea, digamos, tiene muchas más ventajas en nutrientes para nosotros y lo vemos mucho mejor poder consumir así la fruta, ¿no? También o sea, la practicidad, también eso da pie a que es un producto bastante demandado, ¿no? Ok. Además, de nuevo pregunta Roberto López Trinidad. ¿Qué quieres dar a entender con mercado de márgenes? Ok, bueno, listo, eso que no mencioné, pero el mercado de márgenes, hay que decir, va a ser las negociaciones con Medio Oriente, si intervienen prácticamente dos intermediarios, ¿no? o con máximo tres intermediarios, o sea, son mercados donde todavía, por ejemplo, el comercio electrónico, el contacto uno a uno, persona a persona, o empresa a persona, todavía no logra hacer como lo es en México, como lo es en Estados Unidos, como es en algunos países europeos. Entonces, todavía hay un mayorista, hay un minorista, y después está el final. Entonces, Medio Oriente y tanto los chinos como decía Medio Oriente, siempre fue una región como China, India, Medio Oriente siempre fue una región como donde natos comerciantes y siempre van a negociar mucho los márgenes. Son muy buenos negociadores. Entonces, cuando digo mercado de márgenes, quiere decir que o sea, hay que cuidar mucho los márgenes porque sí van a tratar de negociarte hasta lo más que se pueda a la baja para tratar de ellos en esa intermediación ganarse algunos dólares más, ¿no? Ok. Continuamos. No sé si están quedando claras las preguntas. De igual manera tenemos el chat o si gustan levantar la mano para hacer el planteamiento profundo. Continuamos. Rodolfo Morales pregunta, ¿cuáles serían algunas oportunidades en productos procesados mexicanos? ¿Consideras que hay oportunidad, por ejemplo, en productos como aceite de aguacate o jarabe de agave? Pues en cuanto a jarabe de agave, no he visto muchas oportunidades, pero sobre todo porque, por ejemplo, toda aquella, sí, o sea, el alcohol, o sea, está prohibidísimo, pero pudieran verlo, ¿no? Aquellas personas que no son como este, tan familiarizadas con la producción por ejemplo, de destilados,
como una barrera, de decir, oye, es del agave y de eso seguramente se hace algo de un destilado, pudiera ser como tiene alcohol, entonces no, me restringo de poderlo consumir. Pero, por ejemplo, digo, ya estamos avanzando en cuanto a un mercado mucho más educado, como decía, más occidentalizado, pues está abierto a más oportunidades. Creo que o sea, sería interesante poder explorar, pero no, o sea, con sus asegúnes, ¿no? O sea, sabiendo que puede haber estas barreras por falta de conocimiento. Ahora, en cuanto a procesados, como les decía, pues, las jaleas, los deshidratados, los aceites, ¿no? Los aceites y el aguacate, procesados también puede considerarse las harinas. Tenemos un requerimiento hace 9 meses, más o menos, 10 meses, de harina de garbanzo, por ejemplo, le decían nopal deshidratado también puede ser otro procesado interesante para poder exportar, ¿no? En cuanto a chiles, por ejemplo, sí, o sea, sí es una cultura, por lo menos la árabe, que consume alimentos picantes, ¿no? Entonces, pudiera ser susceptible también a salsas, ¿no? O chile en polvo, ¿no? Ok, muy bien. Continuamos. Patricia Samperio, ¿cuánto cuesta una certificación kosher? Me imagino que es algún aproximado para tener idea del costo. Sí, pues más o menos, o sea, depende de qué se vaya a certificar, pero por ejemplo, hace poco trabajamos con un productor, ¿sí? Un productor de trigo, más o menos le costó por ahí de los $3,800 la certificación, pero digo, va a cambiar, ¿no? Porque le decía, o sea, tiene que ver con todo el proceso, y mientras más complejo el proceso, mientras más etapas tenga ese proceso, pues va a ser mucho más cara la certificación, ¿no? Pero, o sea, más o menos es como para dar un ejemplo. Ok. Comenta César Osuna. Yo cuento con una agrícola centrada en exportación al mercado americano. Chiles, tomatillo verde, chiles secos. ¿Dónde me puedo acercar para buscar expandirme al mercado de Medio Oriente? O sea, ¿cómo buscar clientes? Pues mira, o sea, te puedes acercar con nosotros, pero otra recomendación es enfocarte en los ministerios de Economía, el Ministerio de Agricultura de cada uno de los países. Quien está mucho más rico en información es el de Arabia Saudita, el de países, perdón, el de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, el de Irán. Creo que son una muy buena fuente de información, sobre todo el de Arabia Saudita. Creo que te ayuda a entender mucho, o sea, irte al Ministerio de Agricultura y de Economía de Arabia Saudita, te entienden entender mucho la dinámica que hay en Medio Oriente, sobre todo en países árabes, como les decía. Bueno, y aprovechando la pregunta, también aquí en la Dirección de Comercio Exterior tenemos el departamento de vinculación que está encargado Rosendo, que igual le voy a pedir que deje sus datos aquí en el chat. Para todas las personas que estén interesadas en buscar compradores, él es la persona encargada de vincularlos dependiendo del país con diferentes compradores. Él pudiera también apoyarlos Exacto. en esa parte. Igual una parte del sí también está enfocada en eso. Sí, es correcto. Sí, ahí con Comenta Eduardo o con Eduardo sí, pues con Eduardo. López. Sí, con Sí, Eduardo López, sí, sí. Sí, sí. y de igual manera se pueden acercar con nosotros y dependiendo del proyecto que traigan o que estén buscando, ya los orientamos o los vinculamos con las áreas correspondientes. Continúo. Dice Solángel de nuevo, tengo la pulpa de nopal como si fuera puré de tomate. ¿También se pudiera certificar y vender? Sí. Uh-huh. Y pregunta Madeline, ¿qué certificación es más complicado de obtener, halal o kosher? En experiencia con los clientes, pues del kosher, la verdad. Y Sí, pues, sí, kosher. o sea, es mucho más, mucho más, un poquito más complicada. Y es un poquito más cara también. Pero te digo, les dan oportunidad también a otros mercados, ¿no? Pero un halal, si ves en México, pues tenemos muy pocas personas que profesan el Islam.
Y no otras, y otras personas que no profesan el Islam no lo ven como una certificación como de calidad, pero por ejemplo, kosher sí se ve una certificación como de calidad independientemente de la religión que profeses. O sea, sí lo ven con un muy alto estándar de calidad. Entonces, por eso es que es más cara y más difícil de obtener y te da chance a no nada más que estas personas que profesan esta religión lo consuman, sino pues, otras que en otros países, en Estados Unidos, independientemente de la religión, ¿no? Europa, ¿no? México, América Latina, o sea, porque es un poquito más global, podemos decir así, y el otro es más localista, más local, hacia Medio Oriente y hacia personas que profesan el Islam, ¿no? En México es muy difícil encontrar productos halal del todo. Bueno, pregunta también Madeline. ¿Consideras que hay mercado para dátiles mexicanos para Medio Oriente? ¿Y qué certificación le recomendarías? Pues me imagino que en ese caso igual sería kosher, que aunque es más cara, como dices, tiene más apertura y más oportunidades de mercado. Sí, sí, pues fíjese, o sea, el Medio Oriente es una región donde se dan los dátiles, digamos que es un producto de su insignia, ¿no? En algunas naciones. Que sí, o sea, que sí es un fuerte mercado, sí, hay oportunidades, sí, no tan grandes como en otros productos, pero sí hay mercado para dátiles, porque es una fruta pues, de la básica para la alimentación, por lo menos de nosotros los musulmanes, ¿no? Ok. Pregunta Solángel. Si vendo la tortilla con nopal, ¿se tiene que certificar el nopal? Yo le compro a una persona el nopal aquí en Sinaloa. Él siembra, sé que tiene el certificado kosher. Y pregunta también, ¿qué certificación ocupa para la tortilla de maíz con nopal, chía y moringa? Pues sí, o sea, volviendo a esa pregunta, o sea, depende, o sea, si tu mercado nada más va a ser Medio Oriente y te quieres enfocar mucho ahí, o sea, yo les decía, mejor primero halal, y tienes más estados o más naciones que reconocen el halal, y entonces ve por el halal. Si quieres crecerlo más, independientemente si vas a ir a Estados Unidos, a Europa, pues hazlo kosher, ¿no? Pero sí, en cualquiera de las dos certificaciones tienes que irte desde producción, ¿no? En este caso, tendrías que platicar con el productor de nopal y ponerte de acuerdo con él para que, digamos, lleguen a un acuerdo, a una sociedad y hay la certificación desde la plantación, ¿no? Hasta, no sé cómo lo estés distribuyendo o cómo lo estés comercializando, empacando, ¿no? Pero todo tiene que ser, ¿no? Ok. Y tenemos también a Rodolfo Morales. ¿Cuáles son los términos de pago en cuanto a anticipo, balance que normalmente se pactan? ¿Y cuál sería la comisión promedio que cobran los distribuidores? Es casi de las penúltimas. Sí, pues, pues fíjense, o sea, hemos visto prácticamente un mix ahí de operaciones, tanto aquellas que poderlo dejar en puerto mexicano, digamos, refiriéndonos a los Incoterms, FOB, o sea, Free On Board, el puesto a borda del buque, pero también hemos visto, digamos, una combinación de pagado hasta puerto de destino junto con transporte y el seguro. Entonces, o sea, prácticamente son el Incoterm en cuanto a responsabilidad y por tanto el pago prácticamente viene así, o sea, viene un 40-60, ¿no? Por lo menos con Medio Oriente lo que hemos visto, son 40 o sea, antes de que sale México, 60 a recibir la mercancía y a liberarla en el puerto, ¿no? Es más o menos lo que hemos visto en cuanto a, tanto en logística como en pago. De momento creo que no sé si haya más preguntas o algún comentario que quieran hacer extra. Estamos en tiempo, no hay problema. ¿No? Perfecto. Hubo bastantes. Listo. Sí, Rosendo. Es que tomó una llamada, pero aquí les voy a dejar su correo.
Listo. Les acabo de colocar el correo y teléfono de contacto de Rosendo Rodríguez, que es el encargado de vinculación comercial aquí en Comercio Exterior. Ya. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda, aprovechando que está aquí Jorge. Si no, pues igual manera aprovecho para agradecerte, Jorge, por tu participación. Sí, Es un gusto que sí, sigas sí, colaborando con nosotros. sí, sí. No, va a estar bien interesante seguir colaborando y también invitarlos. Por último, ahí se va a realizar también una feria una feria a nivel mundial de frescos y de procesados, de alimentos y bebidas. Me gustaría dejarles los datos a través del gobierno de Sinaloa para que, pues, si estuvieran interesados, participen a final de año, ¿no? Ya se tuvo digamos, creo que ya también entrevistaron a mi socio, a Darinel, Sí. a inicios de año. Pues con Darinel tenemos lo del, o sea, fue, Lo de Global fue lo de Food. la cumbre en Latinoamérica, exactamente. Ahora vamos a replicarla en todo el mundo, ¿no? Está abierto para todo el mundo. Perfecto. Sí, creo que tenemos una pregunta más aprovechando. ¿Los ingredientes chía y moringa que compra proveedores deben tener certificación? Sí, exactamente. O sea, tú como, me dijo que eres, o sea, comercializador o lo estás transformando, o lo estás agregando un proceso de empaque, no sé. O sea, lo que tienes que hacer, tú puedes iniciar esa certificación, ¿no? O sea, no necesariamente lo tienen que hacer ellos. Tú como comercializador puedes iniciar la certificación, pero sí vas a requerir ayuda de quien te lo esté vendiendo para que también los visiten a ellos, vean sus procesos, vean como toda la cadena, ¿no? Pero tú lo puedes empezar a promover, ¿no? Sí, creo que agregó un poco que la chía y moringa son ingredientes de la tortilla con nopal. Sí, 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 sí. Exacto. O sea, tendrías o sea, en el caso pues de la tortilla, si tiene todos esos ingredientes, tendrías que promoverlo tú y después, como te decía, platicar con quien te esté vendiendo cada uno de los ingredientes y pues sí, que acepten la visita del representante de la organización, ya sea que estén haciendo kosher o que estén haciendo halal, para cualquiera que estén aplicando, para que vayan, los visiten y vean cómo es el proceso que están llevando, ¿no? Para la producción de esos ingredientes y después tú, cómo estás preparando la tortilla, cómo la estás transformando, ¿no? Todo tu proceso. Insisto, lo que quieren ver ahí es la calidad, la sanidad de toda la cadena, ¿no? Porque pues, puede ser que estés produciendo muy bien, ¿no? O estés teniendo una muy buena tortilla, pero, pues, por ejemplo, se lo vendes a alguien que es tu comercializador y que te lo está enviando para donde tú quieres, para Arabia Saudita, pero en los almacenes de él tiene malas prácticas de manejo, no hay unas buenas prácticas de higiene, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, todo tu esfuerzo en un muy buen producto, en un producto rico, de calidad, pues se echó a perder porque en el almacén, ¿no? O el comercializador la trató mal o estaba sucio su almacén o el camión donde la transportó y había heces de ratas y entonces, o sea, ya contaminada, ¿no? Entonces ya te echó a perder todo el trabajo. Por cuidar toda la cadena. Certifica toda la cadena. Madeline pregunta, para certificarse como kosher o halal, ¿ustedes pueden ofrecer contactos de despachos u organismos que nos apoyen con la implementación de esas Sí, certificaciones? sí, sí, sí. Sí, les puede escribir ahí a Rosendo, puede escribir
a nosotros, y lo podemos derivarlo con alguien que esté haciendo la certificación, ¿no? Nosotros, por Sí. ejemplo, trabajamos mucho más con la Halal, ¿no? Con Halal México, ¿no? Es con la que hemos trabajado más, pero trabajamos también con Instituto Halal y con Halal México. Y en el caso, pues de kosher, pues somos indiferentes a alguna organización, porque hay, digamos, hay varias, ¿no? La misma Unión Ortodoxa Mexicana lo está haciendo. Si vieron ahí en los, digamos, en los símbolos que de certificación, es el que tiene la U. Una U y un círculo rodeándola. Preguntan, por ejemplo, en el caso que uno de sus insumos es Maseca, ¿crees que la empresa Maseca vaya a permitir que entren a ver sus procesos o que ya esté certificada? Pues, yo creo que, pues, digo, ahí sí, Sí. a lo mejor me equivoco, pero yo creo que se puede estar ya certificada por el tipo de productor que es, ¿no? Y por el tipo de empresa que es y por la actividad que tiene de comercio exterior. ¿No? Yo creo que sí debe estar certificada, ¿no? No sé si halal o kosher, pero me imagino que kosher sí debe estar certificada, ¿no? Sí, de hecho a veces, bueno, muchas veces en las páginas de las empresas tienen en la parte de abajo las certificaciones con las que ya cuentan o es parte ya de su currículum, pero igual no se pudiera preguntar para nada más para corroborar esa parte. Exactamente, exactamente. Sí, es estoy viendo aquí, es kosher. La Maseca sí está certificado como kosher, ¿no? Y ahora te lo estoy viendo aquí. Sí. Bueno, creo que si te parece, con esa pregunta cerramos Sí. o no sé si También, quieres hacer. también cuenta con la halal. También cuenta con halal Maseca. Aquí lo estoy viendo en su sitio. Aunque, bueno, es que No ya habría me habrán problema más entonces. comentarios de preguntas sobre el costo de halal o un aproximado de la certificación. Pues, bien, le decía, o sea, también va a rondar muy cercano al kosher, más o menos como unos $1,200, ¿sí? Que es otra vez con eh, unos 40,000 pesos o 37,000 pesos. Lo último que hicimos fue eso, ¿no? Más o menos. Okay. Creo que ya de momento sí, las gracias. Y bueno, Gracias. sí pregunta Roberto, dice, aprovechando antes de que nos despidan, ¿productos con certificado orgánico son atractivos para Medio Oriente? Sí. O sea, también, como les decía, o sea, está creciendo mucho este ímpetu por querer consumir lo más natural posible. Por ejemplo, hay una certificación libre de aditivos que por ejemplo, puede ser susceptible, también como producto orgánico, o sea, también puede darte un valor agregado, ¿no? Sobre todo en estas naciones, te decía, la Arabia Saudita, ¿no? Riyadh, por ejemplo, es una ciudad importante dentro de Arabia Saudita, creo que puede tener mucho mercado. Los Emiratos, definitivamente por la cantidad de culturas, de personas, de ideología que hay ahí, creo que puede tener mucho mercado. Irán, puede hacer que se vea como un país medio cerrado, pues es un país que marca tendencia en Medio Oriente. O sea, es la principal fuente de tendencia en la moda, en la agricultura, en tecnología. O sea, es una potencia en Medio Oriente, Irán, ¿no? Entonces, también está mucho de estas grandes ciudades, por ejemplo, Teherán está muy occidentalizado. Tú ya ves mucha la participación de la mujer ahí y ves muchos productos, muchas personas queriéndose cuidar y queriendo consumir productos orgánicos y pagando un plus muy fuerte por productos orgánicos, no nada más halal, sino productos orgánicos, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Y ahora sí creo No, que gracias. el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, bien dicen por ahí. Sí, Así que, pues de antemano, también gracias a todos los presentes que se quedaron hasta el final. Esperamos que, que esta plática les haya servido mucho. Y les recordamos que de igual manera se suben a la página de YouTube, al canal que tenemos ahí de webinar Puro Sinaloa, por si gustan repetirlo, por si quedaron con alguna duda. También Jorge dejó sus datos, si tienen alguna duda con toda confianza pueden acercarse a él, o si ya quieren llevar más allá y trabajar ya de la mano, pues también está la invitación por parte de ellos. sí, exactamente. Pues muchísimas gracias a todos por el tiempo. Y nada, pues sigamos viendo que por para México en el exterior. Nunca descarten oportunidades por muy lejos que parezcan. Y le decía, o sea, todo está en la curiosidad de ver qué otros mercados puede haber, ¿no? No todo es Estados Unidos, no todo es Canadá, no todo es Alemania, ni España, ni Francia. O sea, hay otros mercados interesantes donde hay menos competidores, ¿no? Y donde, pues, o sea, digamos, pegando, mejor no pegando primero, pero llegando a un mercado menos competido y a lo mejor tienes más chance de hacerte de nombre. Perfecto. Bueno, ¿Sí? muchas gracias a todos de nueva cuenta. Muchas Te gracias. agradecemos por tu participación y esperamos seguir trabajando juntos. Claro que sí. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Igual les Bye. recordamos. Bye.